Bueno. Me ha visto de Lanza, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, amiga de la casa, y tenemos un honor de tenerla aquí hoy, que nos va a hablar de la Ley 44 de 2006, de 29 de diciembre, de mejora de los derechos de los consumidores, con la interrogante de si es oro todo lo que se luce. Efectivamente. Adelante. Bueno, pues yo muchas gracias, Ramón, porque es una alegría y un honor estar aquí. A mí yo sí me siento muy a gusto siempre que vengo y lo paso muy bien. Entonces, encima tenemos la suerte que está aquí mi amigo Juan Vigón, con lo cual la suerte ya es completa, la mañana es genial. Bueno, vamos a ver desde un punto de vista crítico si es cierto que todas aquellas expectativas que tenían en la directora, ¿cómo se pasa? Para abajo, me parece. ¿Cómo? A ver si nos deja pasar por aquí, espera. Sí, con la a ver, ahora. Si aquí no, todo ese sentir popular de que nos han vendido de que la ley ha sido tan maravillosa porque se acababa el redondeo en la telefonía móvil y en los aparcamientos, que aquella historia que había batallas para darse de baja en un contrato, sobre todo de suministro de servicios de trato sucesivo, eran casi misión imposible y que ahora ya se acaba, que se protege al consumidor de todas las prácticas abusivas que siguen existiendo cuando se suscribe un contrato o compra una vivienda. Es decir, que parece que va a resolver muchos problemas que causaban una gran alarma social. Realmente vamos a ser sensatos y vamos a ver de dónde viene todo esto. Sabemos que la luz principal de todo el proceso de protección al consumidor en España viene de que el artículo 51 de la Constitución española constitucionaliza por vez primera la vida cotidiana y establece como principio rector pues la protección del consumidor. Y obliga a los poderes públicos a que garanticen la defensa de los derechos de este colectivo mediante procedimientos eficaces, sobre todo salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Como corolario de este artículo, sabemos todos que se dicta la ley 26/84, la famosa ley general, que establece o pretende establecer procedimientos eficaces, dar ese marco legal adecuado para favorecer esa protección y esa información, y los principios y el régimen de derechos y obligaciones que configuran esta ley. Posteriormente, otras disposiciones que se van dictando, bien por necesidad de transposición de directivas comunitarias, pues van complementando este marco jurídico de la defensa del consumidor, que curiosamente en España pues somos una isla rara y extraña, porque de no tener absolutamente nada, de no haber nadie que tuviera la idea de que era consumidora en algún momento, el caso Concha nos hizo tener la primera ley general del mundo, con lo cual ya sabemos cómo somos, o todo o nada, y esta ambición de querer regularlo todo de golpe pues nos trajo algún problema, porque la ley del 84 adolece de una técnica legislativa pésima y sobre todo tiene algunos capítulos que son realmente complejos y de muy difícil integración. De todas maneras, yo siempre digo que prefiero tenerla que no tenerla. Bien, se dice que la ley pues necesitaba pues casi un lifting, porque ya llevaba desde el año 84, que no solamente la ley necesitaba un lifting, sino que había un montón de legislación especial alrededor que estaba absolutamente desintegrada en muchos casos, párrafos de desarrollo normativo que parecía que derogaban o no derogaban aspectos concretos de determinados preceptos, con lo cual era un lío pistolero. Parece que nos venden que desde el Ministerio, no solamente el Ministerio, sino desde todos los grupos políticos, porque esta es la única cosa que se han puesto totalmente de acuerdo todos los partidos en modificar la Ley General para la Defensa de Consumidores Usuarios, incluido el PP. Es decir, es algo verdaderamente sorpresivo para, parece, acabar con esa alarma social del redondeo de todas las historias. Eso no es cierto. Eso es parte de la verdad, el origen de la necesaria reforma y de que exista la Ley 44/2006 es una sentencia del Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas de 9 de septiembre del 2004, en la que se dice que el Gobierno de España no adaptó correctamente
a su derecho interno 2 artículos, es decir, artículos 5 y 6, apartado 2 de la directiva sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Recordar que esto se hizo por la Ley 7/98 del 13 de abril sobre condiciones generales de contratación, la que, a su vez, modificaba la disposición adicional primera de la Ley General. Pues la ley es una ley compleja, es una ley caótica. La Ley 44/2006 parece que quiere hacer mucho y veremos lo que hace en concreto y lo que ya hacía la anterior, lo que pasa es que normalmente no se alegaba. En cierta manera es curioso porque tiene 3 artículos. El primero, reforma la Ley General. El segundo, la Ley de Condiciones Generales. Y el tercero, la Ley de Aparcamiento de Vehículos. Pero a lo largo de las disposiciones adicionales y finales, en menor medida otras más. Y tiene cosas tan sorpresivas como lo siguiente. La disposición adicional primera, pues, incluye una cosa que no se sabe muy bien qué hace aquí, porque no tiene nada que ver con la protección del consumidor, que es la devolución extraordinaria del impuesto sobre hidrocarburos para agricultores y ganaderos a partir de la entrada al vigor. Se deduce que el concepto de consumidor el legislador no lo tenía muy claro, porque indudablemente esto es una cosa absolutamente fuera de bolos en una ley que se titula de mejora de los derechos de los consumidores. También, gracias, decía que hace, a través de las disposiciones adicionales, pues una serie de modificaciones puntuales en otras normas. Por ejemplo, en competencias sancionadoras en la Ley de Telecomunicaciones, en el artículo 61.3 del texto refundido de la ordenación y supervisión de los seguros privados, modifica el apartado 3 del artículo 5 de la Ley de Horarios Comerciales. Pero lo que más llama la atención es que el primer proyecto o anteproyecto de esta reforma, pues evidentemente surge nada más que la sentencia de septiembre de 2004 combina a España para que modifique todo lo que teníamos traspuesto. Y en un año que el primer anteproyecto dio la luz, en septiembre del 2005, en un año y pico, pues se les han quedado muchas tareas pendientes y lo reconocen. Por ejemplo, dicen que en el plazo de 2 años, pues que van a hacer un proyecto de ley de modificación de la Ley de Consumidores para establecer pues unas reglas sobre infracciones y sanciones en materia de consumo que remitirá a las Cortes ese proyecto. Bien. También va a hacer una regulación a lo loco del sistema arbitral de consumo. Para eso será el plazo de 2 años. Y, lógicamente, tendrá en cuenta el parecer de la Conferencia Sectorial de Consumo, del Consejo de Consumidores y Usuarios y tal. Determinará los supuestos, dice muchas cosas que no nos van a importar mucho, porque yo creo que esto apuesto a que en un año, desde luego, no vemos con lo mismo. También quiere actualizar en el plazo de un año el catálogo de bienes y servicios de uso ordinario común y generalizado que ya se reformó en el año 2000 y solamente es para incorporar, dice, los servicios de la sociedad de la información. Se podría haber hecho ahora perfectamente si solo es para eso. Pero lo más gordo de todo es lo que recoge la disposición final. En el plazo, curiosamente aquí de 12 meses, no sé por qué piensan que 12 meses es distinto a un año, parece que a lo mejor 12 meses tira más, o no sé, da una sensación más así, el gobierno deberá refundir en un único texto la Ley General y de Consumidores y todas las normas de transposición de directivas comunitarias que se hayan dictado en materia de protección de los consumidores. De manera que tendrán que armonizar los textos legales que tengan que ser respectivos. Yo ayer le dije a mis alumnos en clase, les digo, creo que nosotros no lo vamos a hacer. La prueba, pues que en la ley del 84 había una disposición final de esta naturaleza que el gobierno se comprometía también que en el plazo de un año dictaría un reglamento de desarrollo y hasta hoy. Es decir, que bueno. Oye, también son tapados, esos 1922, y todavía no hicieron la ley que tenía que haber hecho y la había prometido. Muy bien, muy bien. Pues así en este estilo. Pero claro, el plazo de los 12 meses,
No, quiero decir que después de pago de 1900 sentidos se prometía que se iba a hacer un provisional. Y si iba a ser una ley por eso, de todas maneras, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero a mí me parece que si en un año y pico han hecho este bodrio, como en 12 meses, van a hacer todo lo que piensan hacer. Bien. Afecta fundamentalmente ya dentro de los derechos de los consumidores a salud y seguridad en cuanto a que se establecen medidas provisionales para supuestos de urgencia, para que se puedan retirar productos inseguros en un momento de alarma social y sobre todo yo creo que expone la preocupación de la ministra de que nadie sea gordo porque le cambian el nombre a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ahora pasa a ser Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que fomenta la información, la educación y la promoción de la salud y en especial la prevención de la obesidad. Solamente en materia de salud, ¿cómo es esa llave plata? Bueno, pero ahora los modelos Claro, pero bueno, tienes que tener cuidado, Bueno, en cuanto a modificación de intereses económicos, repito, el artículo 1 modifica un montón de preceptos de la ley, el 2 un par de preceptos de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, que se habían traspuesto mal, y por último también un par de preceptos de la Ley de Aparcamiento de Vehículos. Creen que ponen una pica Flanders añadiendo este apartado tercero al artículo 8, que dice que la oferta, promoción y publicidad falsa y engañosa de productos, actividades y servicios será perseguida y sancionada como fraude. Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo que el antiguo artículo 8 permitía la misma consecuencia. Sin embargo, lo único que se hace mención de que las asociaciones de consumidores van a estar legitimadas para iniciar e intervenir procedimientos legalmente habilitados para fines de aceptación que las recogen las leyes. No es lo veo que aporten grandes cosas, pero bueno, se han quedado contentos con la distribución. De alguna manera deja, por así decirlo, abierto un camino que ya estaba abierto, pero a lo mejor ahora lo han asfaltado poco. En cuanto también a información precontractual, pues la información, como siempre, tiene que ser clara, veraz y concisa, y sobre todo en materia de condiciones esenciales del contrato, obliga a la información sobre el precio completo. Aquí tendrían que estar temblando, si no lo están, las compañías aéreas. Es decir, todo aquello de váyase a Londres por 20 euros, ahora no debería de ser posible, porque tendría que decir 20 euros billete, más subidas de carburantes 20 días antes, tanto, más tasas de aeropuerto, tanto, por lo cual usted puede ir a Londres por 65. Pero yo he seguido mirando en internet y siguen tan chulos con lo de los 20 euros y no olvidemos que la ley va entrando en vigor poco a poco y en materia de protección contractual de los consumidores entra primero cero. Es decir, en lo que nos afecta en este punto. Pero sí tendríamos que, digamos, exigir por alguna manera, porque los consumidores, no olvidemos que no solamente tienen derechos, tienen obligaciones, y la primera obligación es ejercer esos derechos. La única compañía que esto me está diciendo de verdad es Iberia. Iberia sí te dice que cuida las tasas y cuida pero por eso tienen que ser las asociaciones de consumidores las que se pongan contra ellas y tal. Es decir, el precio final completo tiene que estar cuando la oferta se haga de manera publicitaria o de cualquier otra forma. También esta pesadilla, que esto sí me parece un acierto de la Alexis, se lleva a cabo bien el procedimiento de que dentro del contrato figure claramente cómo se puede poner fin al mismo. Es decir, ya no es aquello que cuando uno se quería cambiar, aunque fuera telefónica o cerrar un contrato que tenías con ellos, era como misión imposible. A mí me pasó en un caso y me tuve que acabar, después de año y medio de pelea, dando la orden al banco de que no pagaron más,
me metieron en la lista de morosos, y a mí me importó un comino, pero en ese momento si hubiera querido pedir un crédito en la hipoteca me hubieran hecho la puñeta bien hecha, y al final ya me cabré, los denuncié, vaya, no, criminal la metí, que le entraron, hablé con Claudio por una asociación de consumidores, les entraron los pocos y porque yo había sido un poco dirigente de decir a muchos racimos, pero todos los que tuvo me lo devolvieron, pero después de años. Pero bueno, aquí tenemos que también la información precontractual que hay que facilitársela siempre al consumidor de forma gratuita. También van a acabar aquí con algo que yo para mí no es precontractual sino postcontractual, de que todas esas oficinas de información al cliente cuando uno quiere llamar porque tiene una queja y tal, pues ya no va a ser posible, o al menos la ley lo dice, que esa atención telefónica o electrónica sea única, sino que tiene que garantizar una atención personal directa. Esa historia de que musiquilla, la tenemos en unos segundos, por favor, tiene que acabar más rápido y que además utilizar complementariamente los medios técnicos, pero no de forma exclusiva. Yo esto lo veo complicado también, porque primero, tienen que tener personal suficiente. Si van a tener personal suficiente, van a tener más gastos. Si van a tener más gastos, las externalidades las paga siempre el consumidor. Con lo cual, como hemos visto, está sucediendo también con la tarificación de la telefonía móvil que llegaremos en su momento. También tiene que figurar de forma inequívoca la voluntad de contratar o de ponerse al contrato, es decir, tanto el aspecto positivo o negativo para que no haya duda de que lo que quería el consumidor era eso. Hay, digamos, una ampliación de prohibiciones, es decir, de cláusulas que luego van a estar en la lista de las abusivas, en torno a que se impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de derechos reconocidos al consumidor. Dicho de otra manera, uno se va a poder dar de baja sin que le pongan todas las trabas del mundo para que esto llegue a sus partes, por poner algún ejemplo. Una novedad que es fruto de la sentencia del Tribunal de Justicia de septiembre del 2004 es que cuando se ejercita una acción individual en caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalece la interpretación más favorable al consumidor. Vamos a entendernos qué quiere decir esto. Es decir, cuando yo voy sola pleiteando y no voy a través de una asociación de consumidores, indudablemente el juez tendrá que interpretar el contrato, primero, en caso de duda, como el principio pro consumador, es decir, en favor de la parte más débil que será el consumidor. Las asociaciones están bastante mostras porque no les permiten a ellas, esto solamente es en el caso de que pleitee o ejercite la reclamación individual un consumidor por sí mismo y no por asociación. ¿Y hay alguna razón para esa diferencia entre que sea un consumidor individual que para que haya diferencia de trato? Tienen más medios las asociaciones y tienen todo tipo de legitimación en acciones colectivas, etcétera, etcétera. Pero hay muchos que a lo mejor no quieren ir ni a través de una asociación, sino que van a reclamar ellos por sí mismos. Y en este caso, el juez estará vinculado con el principio pro consumidor a la hora de la interpretación. ¿Decías, Ramón? No, iba a decir que eso de las asociaciones de consumidores es algo que yo no me lo creo. Es decir, no me creo que los consumidores... En España, ¿eh? No me creo que los consumidores se asocian en España. Montan una asociación y arriba, Vamos a ver, hemos ido al revés, lo que él dice lleva razón. En toda Europa el movimiento del consumidor ha ido en proporción a la fuerza que tenían las asociaciones de consumidores. Sobre todo en países desarrollados, en los países nórdicos no digamos, en Alemania no digamos. Aquí, como todo ha sido al revés, hemos tenido la pirámide invertida. Entonces, el caso Colca pues hizo que se moviera todo esto. Pero asociaciones había aquellas llamas de casa que hablaban de cocina y de poco más, y de precios y de lo que ahora estaba la bolsa de la compra y poco más. Y realmente ahora pues hay un conjunto de asociaciones, no son fuertes porque comparativamente no, hombre, hay de todo, las hay honradas y provinas. Lo que pasa es que también el carácter español no ayuda mucho. Nosotros no somos muy amigos de asociarnos. Yo pongo siempre un ejemplo. La religión real de este país ahora mismo es el fútbol. Los dos dioses, el Madrid y el Barça.
proporcionalmente a lo que representan, no tienen tantos socios. Que podrían tener aquello de que es más que un club, o sea, la historia tiene 120.000 socios, que los hay japoneses y de medio mundo. Los mismos sindicatos, es decir, en España no hay una gestión a nada, somos muy individuales. El carácter nuestro es individual. Bueno, tengo una actividad en la pica, real, legal. Pero realmente vamos a ver que para un sector esta ley es una cortina de humo para reformar las asociaciones de consumidores. Vamos a llegar a ello ahora. Bueno, en cuanto a cláusulas abusivas, pues se añaden un apartado al artículo 10 bis, que ya sabéis que está tan mal, que hay 10 bis y 10 T y 10 quotes, que es una locura. Pues hace una cosa que me parece correcta, definir lo que es una cláusula abusiva, que es toda estipulación no negociada individualmente, que si estuviera Marga Fuente aquí os daría una disertación, porque es la que más sabe del tema. Y vamos a ver, es una definición que la doctrina ha venido acuñando, individualmente, y todas aquellas prácticas no consentidas, cosa que es una innovación de asimilar cláusula abusiva con prácticas no consentidas, precisamente en contra de las exigencias de la buena fe, que causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. En todo caso, van a ser abusivas por la famosa lista de cláusulas grises y negras que se recogen en la disposición adicional primera de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Se considera en el artículo 10 bis que añade el 2, que la cláusula abusiva es nula de pleno derecho, y entonces la parte afectada por la nulidad, algo que ya era obvio, no hacía falta que lo dijera, se integrará con lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y el principio de buena fe. El juez que declara la nulidad de esas cláusulas tendrá pues que integrar el contrato, y si en su caso la cláusula era el objeto principal, pues indudablemente la ineficacia cuando se perciba que aquella cláusula pues producía un efecto importante negativo para el consumidor. Por otra parte, el artículo 10.3, como consecuencia también de la transposición de la directiva, pues se extiende a todos aquellos contratos que tengan cláusulas abusivas con consumidores, cualquiera que sea la ley de las partes que hubieran elegido, cuando el mismo tenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del espacio económico europeo. Es decir, no solamente de la UE, sino del Estado europeo. Y también cuando eso mismo se proceda de una publicidad o de cualquier medio de comunicación. El contrato en materia de inmuebles, pues se sabe que hay un vínculo estrecho cuando se encuentra ubicado la LESLOCI, es decir, ubicado a un territorio de un Estado miembro. También se mete algo con las garantías, diciendo de que tenga que haber un régimen de comprobación, reclamación y tal, en relación con la ley de garantías, y que se lleve a cabo la devolución total en caso de que se encuentre en plazo de garantía, en los términos de la ley de venta de bienes de consumo. Y aquí entramos ya en lo que es la obsesión de la ministra, la obsesión de la ley y la obsesión en general de algunas asociaciones de consumidores. En particular, en los contratos de prestación de servicios, suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan o focalicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato. Ya hemos visto que en otros preceptos se permitía perfectamente y no hacía falta la reiteración de que en el contrato tenía que figurar de manera clara el medio de darse de alta y el medio de darse de baja. A partir de ahora nos vamos a encontrar múltiples reiteraciones sobre esta casi obsesiva posibilidad. El consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato de la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción, traca, lo mismo, en el 12.3. Se añaden también dos nuevas cláusulas abusivas, la 7 bis y la 17 bis, y se modifica otra, y de nuevo la 17 bis dice, es abusiva, las dos son abusivas,
las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para este narcotrato. Aquí de nuevo vamos a estar con a través del cual se va a poder ejercer el derecho a poner fin al contrato. Es decir, es una reiteración en el precepto que con un solo párrafo se hubiera arreglado todo aquello que pretende de manera machacona continuada, que parece que, aparte que técnicamente está muy mal redactado, parece que habla para tontos, porque es que en realidad no. Yo creo que las cosas se pueden decir con claridad y contundencia en un solo precepto que se incluya en materia contractual, sobre todo en las condiciones precontractuales a la hora de la firma de un contrato. También en las nuevas BIS, pues vuelvo a decir que son abusivas, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia taca, pues a todo eso de poner fin a través del procedimiento pasado, el abono de cantidades por servicio no prestado, la atribución al profesional de la facultad de ejecución unilateral de cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente. Esto estaba antes y es una reiteración que no es absolutamente innecesaria. Por otra parte, se dice con claridad que antes también estaba, pero bueno, ahora se hay que dejarlo claro, que los contratos tienen que ser gratuitos para los consumidores, salvo cuando reglamentariamente deba de documentarse en escritura pública. Y también, de aquí, pues el famoso redondeo, que en la nueva cláusula 7 bis de la disposición adicional primera, pues se dice que son abusivas las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios, o cualquier estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. En aquellos sectores en que de inicio conserva pues algún gasto, pues evidentemente sí le permite a la empresa que lo deje constancia y que lo deje claro en el contrato. En cuanto a adquisición de vivienda, indudablemente yo creo que aquí sí hay algún acierto, y es que se consideran abusivas, en particular la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por naturaleza corresponde al profesional, es decir, todo lo que se refiere a obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar la construcción, la división y la cancelación. Por otra parte, también es abusiva y se tiene, por tanto, por no puesta, porque es nula la obligación que le hagan al consumidor de subrogarse la hipoteca del profesional de la vivienda o le impongan penalizaciones en el momento que no quiera hacerlo. También se consideran abusivas la inclusión del pago de tributos como las plusvalías y también las estipulaciones que impongan al consumidor los gastos derivados del establecimiento de acceso a suministros, como todo lo que son los enganches a la luz, al agua, al gas, etc. Esto está bien, porque realmente están en la lista y ya está. Pero sin estarlo, había como principios generales dentro de la prohibición de que se estableciera ninguna cláusula que fuera contraria al interés del consumidor, que ahora mismo están saliendo sentencias que no existía la ley y evidentemente se condenaba al promotor por haber cobrado las plusvalías. Había que pleitearlo y había que tener un abogado como Dios manda, que sustanciara bien la demanda y que lo hiciera, pero se puede. Ahora mismo que está más fácil porque para los abogados va a ser simplemente la referencia a la cláusula abusiva de la disposición adicional primera y punto. Aquí está aclarado. El 12.6 pues hace una integración del contrato pues que existía antes también, se integrarán en beneficio del consumidor conforme al principio de la buena fe objetiva y también en los supuestos de omisión de información precontractual real. Esto es algo que desde las sentencias del Supremo de 1970 se integró la publicidad en el contrato, indudablemente lo recogía la ley y lo ha recogido la jurisprudencia sin darse un pelo de importancia y que tampoco fuera tan necesario incluirlo aquí, pero bueno, aquí está y aquí lo tenemos. Esto sí que ya no entiendo yo muy bien qué es. Y creo que no lo entiende nadie, porque nadie que ha en su comentario de la ley
lo ha mencionado, pasan por ahí. El 11.7 dice, no se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor o usuario para realizar cobros, pagos o trámites similares. ¿Qué significa? Que el consumidor tiene la posibilidad de pagar por transferencia, digo yo, de pagar por algo que no es necesaria que se personalice. Pero no entiendo muy bien. Bueno, es que aparte, cuando te cortaban la luz, por ejemplo, Sí. lo que era la era hidroeléctrica, Sí. o en telefónica, yo le digo a usted que está muy caro. Ya. Es una consecuencia de poderse dar de baja con facilidad. Entonces. Bueno, pero tampoco es verdad eso, aquí se da con facilidad. Basta que haga de pasarse a telefónica, lleva una semana, que supone que es responsabilidad, la gran responsabilidad el lunes, y hoy por fin tiene teléfono. Pero es que tardó 2 meses en crear la responsabilidad, porque resulta que en vez de facilitar las cosas, ahora hay que ir a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que tiene un expediente ahí, no sé cómo sabe de tanto tiempo, y depende de qué comunidad no le toque, se puede poner a o no, para cambiar de compañía. Por lo cual, que siga de acuerdo de antes, lo que tú hacías, no pagó el recibo, y que nada, por mí. Ya. De todas maneras, no lo sé. No. Al contrario, el caso de cambiar la compañía telefónica nos complicó mucho más. Ya. La realidad. Yo por eso no tengo las pelotas conmigo. Luego, pues hay alguna modificación de legitimación activa más amplia para acciones colectivas, que no solamente son la legislación, los legitimados en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que para el ejercicio de esta acción están legitimados también el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas y corporaciones locales con competencia en materia de consumidor y el Ministerio de Defensa. Eso me parece una capitada en toda la región. Eso me parece a mí que no va a arreglar mucho, porque yo no veo que las administraciones de ningún tipo estén ayudando a la protección del consumidor. Han querido hacer el guiso, meter la cuchara y meterse dentro. Y realmente a mí se me parece que no va a ser nada beneficioso. Seguiremos viendo cosas que son bastante preocupantes. Y ahora vamos a lo que está siendo más criticado. Es decir, se modifica en la totalidad el capítulo 6 de la Ley de General. Y se hace para una nueva regulación de las asociaciones de consumidores y además con esa maravillosa forma de expresarse con artículos 20, 20 bis, 20 ter y 22 bis y 22 ter, que es como para matarlos, porque además, bueno, y luego también se hace una regulación de la Conferencia Sectorial de Consumo en el artículo 42, ya fuera de la parte 3. También hay un régimen transitorio muy curioso, porque ya hemos visto que la ley entra en vigor al día siguiente, pero en materia de contratos a los 2 meses, pues por ejemplo las asociaciones de consumidores tienen un plazo de 6 meses para ponerse las pilas, es decir, para ponerse adaptarse a la nueva regulación, y lo mismo, digamos, pues tienen la Conferencia Sectorial de Consumo. Solamente aquellas asociaciones legitimadas, aquellas asociaciones que cumplan los requisitos que les exige esta ley, podrán estar legitimadas para defender intereses generales de los consumidores. Tienen que estar constituidas según la legislación específica de consumo, bien estatal o comunitaria, estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, no tener ánimo de lucro ni dedicarse a actividades distintas de la defensa de estos intereses y mantener la independencia en sus actos. Aquí hay un problema gordo. Y es que en la clase hay que recordar que es el 20 bis, se dice textualmente que, no obstante, las empresas podrán financiar a las asociaciones de consumidores cuando el único fin de esa financiación sea poseer planes de formación o estudios de interés para el consumidor. Lo cual ha hecho temblar a asociaciones que son realmente beligerantes, como FACU, como tal, porque consideran que es una puesta en venta de las grandes, como OCU, fundamentalmente a OCU es la que más ataca, o a OC en cierta manera. Tampoco pueden realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios o no percibir ayudas económicas o financieras
y vemos que la revista OPU, para ser socio, lo primero que hay que hacer es suscribirse a esa revista. Y esa revista está llena de publicidad y hacen estudios comparativos con marcas, con no sé cuánto, con eso, con lo cual pero no pueden pagar justos por pecadores. OPU, Voy a poner otro ejemplo. Volkswagen. sí, Volkswagen es un negocio que montó un señor que se llama Luis Pineda. sí, y está cabreado como una mona también con la ley. Bueno, Volkswagen está cabreado. es que Luis Pineda es un negocio. Ya, Los acciones sí tienen ánimo de lucro, que claro que no, pero es un abogado ahora. ya, pero fíjate, yo te, no, pero mira, las pequeñinas viven de las subvenciones que le da la Unión Europea. El abogado no cobra. Puede que yendo allí consiga un cliente para fuera. Claro. Para hacer. Pero enseguida, claro. Claro, pero pero vamos a ver, es que la mayoría de los que van a pleitear son el que no le funciona la lavadora, el que le han cobrado no sé cuánto para arreglar la persiana, el que va a Urban de la otra cosa. Pero no se te tengas con puñetas allí, con nuestros propios realistas, vamos, ¿entiendes? Nosotros, yo te digo, hombre, claro, pero que te digo que estoy de acuerdo, pero que no pueden pagar justos por pecadores. No se puede comparar OPU a otras pequeñas. No, OPU, Salita, era un abogado loco que yo conocí. Uy, madre de las trampas, como un perro, yo lo conocí en Bruselas, en un sí, por la costa salió. Yo no sabía, pero sabía por el nombre, pero cuando lo vi en vivo y en directo, me quedé horrorizada. Éramos los dos únicos españoles y yo corría como de la peste para que no me identificaran con él, porque estaba ido completamente. Luego ya me dijeron que tenía un tumor cerebral y se murió al poco tiempo, pero claro, estaba afectadísimo. Bien, entonces la legitimación para demandar de prácticas contrarias a la ley de consumidores la tienen solo las asociaciones representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios y las autorizadas por las legislaciones autonómicas solo en su ámbito territorial. Se amplía la legitimación procesal también en este caso, no solamente ya para acciones de cesación, sino para acceso de prácticas contrarias a los derechos de los consumidores, al Instituto Nacional de Consumo, comunidades autónomas y ayuntamientos. Otra casticara que a mí me parece tremenda porque nunca veo yo que demanden mucho, demandan más a UPA que todos estos. Se prohíbe a las empresas imponer un arbitraje privado distinto al de consumo o el de establecido por una ley, y bueno, hay una excepción cuando hay una situación anterior y tal, que bueno, no creo que vaya a afectar mucho. Luego amplían bastante la competencia de las administraciones en materia de sanciones de consumo cuando se realicen en territorio español, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio. Lo que estaba es que se prohíbe a las empresas privadas un sistema de arbitraje distinto al de consumo o al establecido por una ley. Es decir, o el de consumo o la ley de arbitraje. Que no pongan su propia arbitraje. Hay un tema en concreto que en el despacho estuvimos a punto de entrar en él, en el que las compañías telefónicas, por ejemplo, Vodafone y tal y cual, suscribían este contrato con el particular y ponían una cláusula de arbitraje. ¿De acuerdo? Con el arbitraje. Pero era un arbitraje que lo hacía una asociación del arbitraje, que previamente se llama AEAR, la Asociación Española de Arbitraje, de forma que cuando el consumidor no pagaba, se requería incluso una cláusula de arbitraje, bueno, que en 2 meses había un pago ejecutivo que bueno, pagaba costas, pagaba guardados. Vale, por decirle unos No sé si se refiere a eso. Sí, yo creo que sí. Porque Sí, está montado. O sea, que eso sería lo que se prohibiría. Sí. Ampliar. Pero tiene una salvedad un poco maquiavélica. Pero no es verdad, porque vamos a ver, al fin y al cabo, Arbitraje. claro, o sea, esa asociación que no tiene ánimo de lucro y que promueve el arbitraje. Aplica la ley de arbitraje, yo creo que en la realidad, ciertamente es como fuera el árbitro de la empresa, porque al fin y al cabo contratan con ellos. Pero
mantiene y controla todas las formas. Y venía en el contrato, cuando coges el teléfono y escribes el contrato, hay un cláusula que dice, en caso de incumplimiento tal, se espera el arbitraje estatal y firmaba, ¿sabes? Decía lo que te ponías por delante. Con lo cual, no creo que se contrate para que no podría ser arbitraria. Bueno, claro. No, estaba la ley de arbitraje. Sería un contrato de excepción y la otra opción es de comillas, porque no es abusivo que estamos sobre la arbitraje de la cuidado. Ahora determinado aquí de una persona determinada. No es una persona determinada. Al árbitro que designe a EADE. Por eso estoy diciendo que lo que pretende es destruir algo que no va a destruir porque es mentira. Porque eso es lo que nos está diciendo porque cumple con la legalidad. Sí, pero probablemente... Pero no es la legalidad de las cosas. Dar cuenta que tienen también en el plazo de un año o dos, no me acuerdo, la posibilidad de reformar el sistema arbitral del consumo, y una de las cuestiones que va a tocar dice que reglamentariamente se determinará los supuestos en los que puede asistir un árbitro único. Probablemente a lo mejor está pensando en esos casos. No, pero está muy extendido, ¿verdad? Ya. Muy extendido. Ya. Veremos a ver cómo se lleva a cabo y cómo lo llevan las asociaciones de consumidores, que son las que más llevan los arbitrajes de consumo puros y duros, es decir, es así. Y sí, que solo se podrá pactar la sumisión a otros arbitrajes diferentes del de consumo cuando el consumidor conoce que se le va a reclamar en contra de la situación anterior en la que se permitía pactar la sumisión previa a cualquier arbitraje. A ver. Eso yo no entiendo. A ver, esto es como la parte más importante. Yo no entiendo. Solo se podrá pactar la sumisión a otros arbitrajes diferentes del de consumo cuando el consumidor conoce que se le va a reclamar en contra de la situación anterior en la que se permitía pactar la sumisión previa de cualquier arbitraje. Artículo 31.4 de la nueva ley general. Yo que esté llevando las cuestiones previas a la entrada de esta norma en la que podrían estar sometidos a una de la ley de arbitraje de consumo. En contra de la Es decir, una norma arbitraje general, no un arbitraje de consumo, y que ahora con esta nueva ley esa situación estuviese dentro de lo que es. ¿Qué se le va a reclamar? Que lo que va a ser objeto de la concretar. Consumo, aparato, funcionamiento, exacto. O sea, el objeto que se reclamaba, el objeto de la reclamación anterior, no estaba sujeto a una ley de consumo, a una arbitraje de consumo. Ahora, todo lo que se deriva de este contrato sería objeto de este contrato, pues objeto de arbitraje. Ahora dirá, será objeto de contrato, de arbitraje, los consumos, el funcionamiento del aparato, cualquier incumplimiento del contrato. No, pero ojo, el arbitraje de consumo solo funciona cuando la empresa está adherida. Claro, es decir, que a lo mejor puede ir también. Con lo cual, insisto en lo que se le ponía antes, de Vodafone, que contrata con AEADE, el servicio de arbitraje, y pone su cláusula en los contratos. El consumidor va y lo firma. El consumidor no paga, el Vodafone llama a AEADE llama al consumidor y dice, tiene usted aquí una demanda de Vodafone, por tanto, tiene usted 10 días para contestar. El arbitraje, tal, no sé qué más. Voy a tirar de un lado contra él, vamos, pero fijo. Póngase como se ponga. Y me temo que esto no acaba con eso. No, y más con esta redacción, me parece que no. Y eso es la verdad que yo no sé. Se le va a reclamar. Conoce que se le va a reclamar en contra de la situación anterior en la que se permitía pasar la sumisión previa a cualquier arbitraje. O sea, quiere decir que antes se permitía someterse a cualquier arbitraje como y ahora no. Más o menos. Vuelve a pasar, por favor. Pero más eso.
Vuelva, por favor. Hablar en serio de las cosas habladas. Aquí es que se prohíbe a las empresas imponer un arbitraje privado distinto desde consumo o del establecido por una ley. Esto no es un arbitraje de consumo, pero sí está sometido a la ley de arbitraje, con lo cual está establecido en la ley. Quiere decir, no acaba con eso. Ya. Pero solo se podrá pactar la sumisión a otros arbitrajes diferentes del de consumo cuando el consumidor conoce que se le va a reclamar, ¿qué se le va a reclamar? En contra de la situación anterior. Yo no entiendo nada. Este precepto yo creo que no lo entiende nadie. Y no sé qué más, que lo habéis mirado ahí en la ley, en la parte de, a ver si yo me he comido algo, porque es que yo no lo entiendo. 31.4, de la parte del artículo 1, lo que reforma la arbitraje 31.4. Los convenios de arbitraje con los consumidores distintos al arbitraje de consumo previsto en este artículo solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material. 31.4. Los consumidores distintos al arbitraje de consumo previsto solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia de la fase de contrato. ¿Está diciendo otra cosa o no? Pues aquí pone 31, se modifica es lo primero de los cuartos y este es el 31.4, sí. A ver, espera un segundo. No, pues entonces la supresión no sé, pero está la mierda. No lo sé. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos al arbitraje previsto en este artículo solo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre razones del contrato. Es decir, no te permite y te prohíbe que en el contrato inicial con Vodafone suscribas una cláusula arbitral. Únicamente te permite suscribir una cláusula arbitral en el momento que surge el problema entre la compañía y el consumidor, ¿no? Bien. Salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias o un supuesto específico. Estaba tan resumido que no lo tenía ni yo. No cabe que en el contrato inicial suscribas la cláusula de arbitraje. Ya. Únicamente puedes suscribir la cláusula de arbitraje en el momento que surja el conflicto. Pero sí puedes suscribir una cláusula de arbitraje si te sometes a un órgano de arbitraje institucional creado por norma legal o reglamentarias para un sector supuesto específico. Estaba tan resumido que ya te digo que no. Bueno, ahora ya casi que ahora no cabe la sumisión general en el contrato. Arbitraje salvo que sea un arbitraje institucional. O legalmente previsto. Sí. Con lo cual, aquí sí que estaría trabajando. Claro. Los convenios arbitrales pasados a los impuestos tratarán nosotros. Muy bien. Bueno, pues ahora tiene más sentido. No, hay más sentido y soluciona un problema grave. Porque estoy diciendo que había arbitrajes y una verdadera barbaridades. Es que un consumidor, o sea, como ponía un domicilio, y tú estás en un domicilio, a la regla da igual. Porque sería previsto que lo explicara en el domicilio. Es la cláusula. Después imaginar lo que había ahí. Sí. Bueno, nada, luego hay nuevas infracciones y sanciones que cualquier lugar que se desarrolle y tal, y que siempre que en todas aquellas que sean lesión o riesgo para los intereses, bueno, pues serán competentes las autoridades estatales. También las infracciones tipificadas en frecuentes con regulación específica, en todo lo que afecta al consumidor de alguna manera o de otra, van a ser competentes aunque se regule desde la ley general. Hay nuevas infracciones que van a afectar a la obsesión de siempre, todo esto de los contratos de suministro de transporte sucesivo, la publicación de poner el fin al contrato, la falta de comunicación, todas las historias de siempre. Luego se producen esos nuevos retoques en las dos leyes, en la Ley de Condiciones Generales, por imposición de la sentencia famosa, y que además sobre todo por entrar en coherencia con la Ley de Consumidores, y ya vamos al contrato de aparcamiento. Hace una cosa muy simpática, hace una definición de contrato de aparcamiento, pues realmente tampoco está mal, pero bueno, es una persona que se como actividad en el artículo 1 y tal, un espacio en un local y todas esas historias por un tiempo determinado en función de cobrará de la prestación del servicio. Hay modalidades que están el estacionamiento con reserva de plaza
en el que se mantiene durante el periodo de tiempo pactado una plaza, o el rotatorio, que es el que más está causando heridas. A una plaza de aparcamiento un periodo de tiempo no precisado. En esta modalidad de rotatorio, el precio se tendrá que pasar por minutos de estacionamiento sin posibilidad de redondeo a unidades de tiempo no efectivamente consumidas. Hay que entregarle al usuario un papel o cualquier otro soporte, soporte de cualquier tipo, incluso electrónico telemático, justificante o resguardo, ni necesario pasar la identificación del vehículo y si se hace entrega de las llaves al responsable de la aparcamiento. Van a estar exentas de esa obligación de identificación aquellos aparcamientos que son de superficies comerciales, que no son el fin exclusivo de aparcamiento, sino para los clientes que tengan sistemas de control de acceso y durante el horario comercial. El vehículo, pues lógicamente se identifica mediante la matrícula, cualquier otra cosa, y además en el rotatorio pues tendrá que dar en el justificante el día, la hora y el minuto de entrada del coche para cobrarle según la salida. Antes de contratar tendrá que tener muy claro el consumidor los precios, los horarios, las normas de uso y de funcionamiento, y si es práctica habitual en la entrega de llaves del coche. En cuanto al régimen transitorio de aplicación de los aparcamientos, es muy diverso. En principio, lo del artículo 3, es decir, lo del redondeo y tal, tiene 5 meses, en general todos. Pero luego los aparcamientos que operen en régimen de concesión administrativa y los aparcamientos de las grandes superficies van a tener periodos de 8 meses según las cuestiones que se les exigen en los preceptos anteriores. Recordar la 3.1, la indicación por cualquier medio de todo aquello de precios, horarios y normas, y el otro pues todas las cosas de la conservación de los soportes, etcétera, etcétera. Por lo cual en un total de 8 meses no van a estar todos los parkings. Bueno, pues ahora para acabar, resumen crítico en materia de sanidad. En materia de sanidad está muy bien que, sobre todo dados los sustos que nos pegan con determinados productos alimenticios y lo picado que está el consumidor europeo y español de la inseguridad alimentaria, pues que creen a las administraciones medidas necesarias para hacer desaparecer el riesgo, incluida la intervención sobre las cosas y la compulsión de las personas. Pero el problema es que esto siempre requiere medios suficientes, tener conocimiento y que se ejercite de la manera más rápida posible. Yo dudo que esta medida se acompañe con medios complementarios para que puedan operar rápidamente. Pero bien, me parece un gran acierto que se equipare el tratamiento entre cláusulas abusivas y prácticas abusivas. Estas últimas responden a comportamientos generalizados que no se reflejan en el contrato y que no estaban reguladas, por lo que parece un acierto, porque indudablemente el consumidor va a quedar efectivamente protegido de unos usos que él no tiene por qué conocer, ni aceptado, ni se han figurado en el contrato. Las facilidades para darse de baja, pues si no hay trabas adicionales, aunque tú me estás contando que la cuestión, pues que ahora el remedio que la enfermedad, pues indudablemente parecía que era bueno, pero pasó a escuchar. Pero ahora la vamos a hablar. El incumplimiento, pero no olvidemos que se tipifican el complemento como infracción y se considera cláusula abusiva las trabas al ejercicio de este derecho, la imposición de requisitos injustificados. Pues eso me lo parece. Bueno, pues ahora mismo está demandado por una... Por haberse puesto de acuerdo con la estudiante. Hombre, ha sido un palo gordo que realmente en telefonía, porque esto está pensado más para telefonía móvil que para telefonía fija, la subida, sobre todo cuando estaba no de tarjeta sino de contrato, que por ejemplo yo que estoy en Vodafone,
de 9 euros no ha pasado a 15, recién de fotos. Y dice Vodafone tiene toda la cara el domingo en El País diciendo que ya no ha subido nada. Digo yo, pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Porque es que el clima que te parece que eres tonto. Y entonces, evidentemente, la telefonía e internet va a ser lo que más la gente se va a dar cuenta, porque en principio está en vigor pero no de marzo. Y además la tarificación va por segundos. Y sí, ¿qué más da? A lo mejor al que gaste mucho le acaba conveniendo que le sube aquello, pero a los que no utilizamos mucho y lo utilizamos no creo que se tal. Los parking pues harán lo mismo, porque además, claro, es que yo tengo aquí unos datos que no sé si los encontraré rápido, pero es que se entiende por qué estas compañías de telefonía iban a tener que subir por narices, porque el crack económico que significaba la pérdida del redondeo era tal que, por ejemplo, con unos datos recientes, pues el hecho de que se le quite esta posibilidad, pues la millonada de euros que pierden, a ver si lo encuentro ahora mismo, que tenía yo por aquí los datos, pero muy recientitos, pues por ejemplo, las compañías de móviles ingresan alrededor de 1.300 millones de euros por tiempo no consumido, es decir, el 15% del tiempo facturado. ¿Cómo de golpe vas a perder los 1.300 millones de euros? Yo tengo aquí un estudio de cómo era, porque hay una asociación de consumidores que le dice a la ministra: usted estaba permitiendo que esto pasara, porque con la ley anterior se podía evitar. Porque no tenía. Entonces ha hecho un estudio, Facua, en concreto de cómo funcionaban Movistar, Vodafone y Orange, y además a otros operadores virtuales como Yoigo, Carrefour o Phone House. Y dice que, por ejemplo, había dos tarifas de antes, una de Movistar que se llamaba Contrata tu tiempo y otra de Vodafone, Vitamina al segundo, que eran los únicos que cumplían con la norma de no cobrarse indebidamente lo que no está lanzando. Y entonces, en todas las demás tarifas, pues se compraba la fracción por 30 segundos. Claro, por 30 segundos, cuando a lo mejor no eras como nuestros hijos, que son 7 horas, sino que dices, sí, ya voy, bla, y se acabó, era que te estaban timando porque había casa uno y te habían chupado 29. Se supone que quedarán esas prácticas ya prohibidas en el eso, pero claro, el problema es que se sube y lo otro pues baja atrás con otro. Lo que estudiaban era que, como aquí por ejemplo en España, lo que se potenciaba o lo que se beneficiaba era la compra del aparato, no el gasto en teléfono, al contrario de lo que están haciendo el resto, de que pasó que hay millones de usuarios gastando teléfono, han necesitado hacer unas inversiones multimillonarias para poder soportar todo este tráfico de llamadas, de datos, etcétera, y con un consumo, entre comillas, muy económico, porque lo que se potencia es cómprame el aparato y tal. Mientras que, por ejemplo, en Europa lo que se hace es, el aparato lo pagas, pero yo te beneficio por tiempo consumido muy barato, porque lo que se quiere potenciar es el tráfico a un precio razonable, ¿no? Entonces, claro, se han encontrado que se hizo un boom brutal, que lo podían sostener económicamente si les obligaban a dar unas tarifas muy competitivas. Otro problema que plantea es Internet. De hecho, Internet es el servicio peor calificado por los consumidores españoles por delante de todos. Es decir, incluso de los bancos, incluso de las viviendas, incluso de los transportes, delante de todo. Internet dicen que el 22,5% ha padecido problemas. Y de hecho hay un estudio reciente que todas los que nos dicen a velocidad de 3 megabytes, es mentira todo. La única que se aproxima un poco es Telefónica, que se acerca al 70%. Es decir, que el timo es total y absoluto, porque nos están cobrando por cosas que pagamos y no recibimos. Pues en otros casos, claro, el gran problema que en España tenemos es que la tarificación va por tiempo, y en España la mayoría de los contratos son de tarifa plana, y tarifa plana tú pagas una cantidad y consumas o no consumas, es un uso fijo, ¿no? Entonces ahí pues los expertos moderados dicen que la ley no tiene de la que tocar. Sin embargo, lo hay alguno
en el que se dice que si, por ejemplo, tú tienes, aparte de que por esos 30 euros al mes que tú puedas pagar por el ADSL, por ejemplo, tienes un complemento de descarga, por ejemplo, de 1 gigabyte por datos, y en ese caso, en el momento que tú pases ese número de datos, que ahí sí se podría establecer la tarificación por dato recibido, no por dato global. Lo mismo pasaría también pues con descargas de otro tipo de cosas. Cuando tú en el ADSL pues llevas implícita por la descarga de películas, la descarga de no sé cuánto, por una tarificación que tenía, como se está estableciendo ahora en algunas campañas de algunas compañías multinacionales importantes. La facturación por minuto, pues evidentemente en los parkings tenía que haber sido hace mucho tiempo, porque con la ley se podía hacer perfectamente. El parking llega a 15 minutos. Ya, o sea, a partir de ahora, pero no entra en vigor hasta junio y agosto. Todavía no entraba en vigor hasta junio y agosto. A mí me parece muy bien que se meta lo de las plusvalías, porque realmente era una batalla campal con los constructores. Bueno, un uso muy malo. ¿Y por qué la costumbre no quiere que pusieran que se regalaran un abrigo? Oye, yo cuando vine te regalaba un viaje al Caribe. No me regalaron ni un era la querida, porque a mí desde luego de acuerdo. Claro. Es que yo veo por ahí a todos esos concejales, estamos van siempre con el teléfono. Y eso sí lo pagamos todos. Claro, pero eso parece que más encuentro aquí, más encuentro. Se llama más encuentro. Claro. Es que no hay encuentro por la calle siempre con los teléfonos a la oreja colgados. Bueno, acabamos. Mira, aquí sí que te vas. Las asociaciones, estás encantadas. La OCU y la OCE. La FACO cabreada como una mona. Dice que si están en venta en las asociaciones. Otras dicen que está mal adaptada, que es demasiado dinámico el sector y ya se han quedado atrás. Y lo más sensata de todas, FACO. No solo hacen falta leyes, sino gobiernos que las hagan. La Federación de Consumidores y Usuarios Activos. Por tanto, el final que me he ido al principio, pues ya no llego porque tenía una esa preciosísima que tenía de las luces, que era la Constitución, ya, a la última. Espérate, no, es que nos hemos salido hasta de madre. ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí, por aquí no. ¿Esto nos vale tanto esto? A ver, nada. La última es la 22. No son las 22, son 60 y pico. Es lucha y grieta porque se repala mucho. A ver. La fecha está baja. Y solo aquí, espera, aquí. A ver, baja de todas. La última, ya está. Ahora, ya. Sí, la última. Eso. Por eso era verdad todo terror. Era oro de verdad lo que es ahora. Luces y sombras, claro. No hay más que ver. Es que yo me maravilla cada vez que veo, voy por la calle y no me veo el día, siempre veo a algún parlamentario, con el aparato de la prensa. Y eso y hablando habitualmente de tonterías. Sí. Tonterías para cosas de trabajo con los ciudadanos. Llaman al encuentro para eso. Pero se llama hace mucho tiempo, sobre todo los pueblos. ¿Sabéis qué? Pues yo la conclusión que saco de esta lista es que la ley fue buena para el tema de la plusvalía. Para la vivienda fue bueno. Y otra para el tema del arbitraje. Que lo que hemos descubierto ahora.